Esta es una historia larga, una historia que, además, tiene algo particularmente extraño para mí, porque mientras la escuchaba, encontré situaciones, sensaciones y experiencias que se parecen demasiado a algunas cosas que yo mismo he vivido. Y quizás eso sea lo más inquietante de las historias. Hay tantas personas como historias, y de vez en cuando encontramos una que parece hablar directamente de nosotros. Esta es una de esas historias. Espero que la disfruten. No sé exactamente cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona pueda contar algo así sin preguntarse si está exagerando. En mi caso pasaron varios años. Durante mucho tiempo pensé que lo que me había ocurrido podía explicarse de alguna manera. Parálisis del sueño, estrés, problemas de adolescencia, falta de descanso. Incluso llegué a pensar que todo había sido producto de mi imaginación. Pero hay una parte de aquella historia que nunca pude explicar. La noche en que todo terminó fue exactamente la noche en que murió mi madrastra. No voy a poner mi nombre, tampoco voy a mencionar el lugar donde vivíamos. Cambié algunos detalles porque mi hermana sigue teniendo contacto con personas de aquella época y no quiero que esto termine afectándola. Lo que sí puedo contar es cómo empezó. Cuando mi madre murió, yo era bastante chico. Mi padre volvió a casarse algunos años después. Mi madrastra no era una mujer particularmente cariñosa conmigo. Al principio simplemente nos llevábamos mal. Después empezó a parecer que me odiaba. Yo tenía 15 años cuando comenzaron los problemas de convivencia. Discutíamos por cualquier cosa, por la hora a la que llegaba, por mi habitación, por la comida, por el volumen de la televisión, por cosas que, vistas desde ahora, parecen completamente insignificantes. Mi padre casi siempre intentaba mantenerse al margen, y mi hermana menor era demasiado chica para entender lo que ocurría. Una noche discutí muy fuerte con mi madrastra. No recuerdo exactamente qué dije. Sí recuerdo lo que ella me respondió. Me miró durante unos segundos y me dijo: «Algún día vas a aprender que esta casa también puede volverse en contra tuya». Pensé que era una amenaza. No le di importancia. Esa misma noche tuve mi primera parálisis del sueño. Me desperté de madrugada. Estaba boca arriba. No podía moverme. Al principio pensé que todavía estaba soñando. Intenté levantar un brazo y no pude. Intenté girar la cabeza. Nada. Entonces escuché algo. Un ruido muy suave, como el roce de unos pies desnudos contra el piso. Venía del pasillo. La puerta de mi habitación estaba entreabierta y vi una silueta. Era demasiado alta para ser una persona normal. Estaba parada en el pasillo, completamente inmóvil. No podía distinguirle la cara. Solo veía que tenía los brazos extremadamente largos y que sus manos casi llegaban hasta las rodillas. Entonces levantó la cabeza y la vi. Parecía una cara humana, pero estaba demasiado pálida. La piel parecía estirada sobre los huesos. Los ojos eran completamente negros. No tenían iris, no tenían brillo, nada. Y estaba sonriendo. No sé cuánto duró aquello. Quizás fueron segundos, quizás minutos. Lo único que recuerdo con claridad es que la criatura comenzó a caminar hacia mi habitación. Un paso, después otro, muy despacio. Yo intentaba gritar, no podía. Cuando llegó al marco de la puerta, desperté completamente. Me incorporé de golpe. La habitación estaba vacía. Encendí la luz. No había nadie. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que miré hacia el pasillo. La puerta seguía exactamente como la había visto durante la parálisis, entreabierta. Durante las semanas siguientes volvió a ocurrir. Primero una vez cada varios días, después 2 o 3 veces por semana. Siempre era igual. Yo despertaba sin poder moverme, y ella estaba allí. Nunca aparecía de golpe, siempre estaba lejos. A veces al final del pasillo, otras veces junto a la puerta de entrada. Una vez la vi al pie de la escalera.
pero siempre hacía lo mismo. Se acercaba, cada vez un poco más. Con el tiempo empecé a notar detalles. La criatura era muy delgada. Los brazos parecían demasiado largos para su cuerpo. Las articulaciones de los dedos sobresalían como si los huesos fueran demasiado grandes. Tenía el pelo negro, largo y completamente pegado a la cabeza. Y su boca era lo peor. Cuando sonreía, parecía que los labios se separaban demasiado, como si la mandíbula pudiera abrirse más de lo que debería. Nunca escuché que hablara, pero algunas noches parecía estar susurrando. Yo no entendía las palabras, hasta que una madrugada reconocí algo. Era mi nombre. Lo dijo muy despacio, como si estuviera aprendiendo a pronunciarlo. Después se acercó un poco más y desperté. Aquella mañana fui a la cocina. Mi madrastra estaba preparando el desayuno. Me preguntó si había dormido bien. La miré y no sé por qué, pero sentí algo extraño. Ella sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa pequeña, como si supiera exactamente lo que había ocurrido durante la noche. No dije nada, pero desde ese día empecé a tener miedo de dormir. Y eso fue apenas el principio, porque la criatura todavía estaba lejos y cada noche estaba un poco más cerca, hasta que llegó el momento en que dejó de quedarse en el pasillo. Empezó a entrar en mi habitación. A partir de ese momento, dejé de pensar que las parálisis eran simples pesadillas, porque una pesadilla cambia. Esto no. La criatura siempre era la misma. Y también había algo que me resultaba cada vez más difícil ignorar. Cada vez que aparecía, estaba más cerca. La primera vez había estado al final del pasillo. Después llegó hasta la puerta. Luego comenzó a entrar. La primera noche que la vi dentro de mi habitación, estaba parada junto al escritorio. No hacía nada. Simplemente me observaba. Yo estaba inmóvil, mirando hacia ella. Podía ver perfectamente sus pies descalzos. Eran demasiado largos. Los dedos parecían los de una persona muy vieja. Después levantó lentamente la cabeza y volvió a sonreír. Intenté cerrar los ojos. No pude. Intenté convencerme de que aquello no era real. Tampoco funcionó. Entonces la criatura dio un paso y otro, hasta quedar al lado de mi cama. Sentí que algo frío rozaba mi cara, como una corriente de aire. Después inclinó la cabeza sobre mí y susurró mi nombre. Desperté gritando. Mi padre entró corriendo. Me encontró sentado en la cama, completamente empapado en sudor. Le conté lo que había visto. Me escuchó en silencio. Después me dijo que probablemente estaba teniendo parálisis del sueño. Yo ya había escuchado hablar de eso. Busqué información. Todo parecía encajar. La imposibilidad de moverse, las alucinaciones, la sensación de presencia, incluso las figuras que algunas personas describían durante esos episodios. Por un momento sentí alivio. Pensé que finalmente tenía una explicación. Pero entonces comenzaron a suceder cosas que no encajaban. Empecé a escuchar pasos cuando estaba despierto. Primero pensé que era mi hermana, después mi padre, hasta que una noche escuché los pasos frente a mi habitación mientras mi padre estaba trabajando y mi hermana estaba durmiendo. Eran los mismos pasos que escuchaba durante las parálisis. Lentos, arrastrados. 3 pasos, pausa. 3 pasos, pausa. Me quedé sentado en la cama. No quise abrir la puerta. Entonces escuché cómo alguien apoyaba la mano sobre el picaporte. La manija comenzó a bajar lentamente. Me levanté. No sé de dónde saqué valor. Abrí la puerta de golpe. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había algo, una pequeña cantidad de tierra, como si alguien hubiera entrado desde afuera con los pies mojados y sucios.
Mi madrastra apareció detrás de mí. ¿Qué haces despierto? No respondí. Ella miró el suelo, y durante apenas un segundo pude ver algo en su expresión. Miedo. No hacia mí, hacia aquello. Después volvió a ponerse seria. Anda a dormir. Esa noche no dormí. Al día siguiente empecé a investigar. Busqué todo lo que pude sobre parálisis del sueño. Leí testimonios de personas que veían sombras, personas sentadas sobre el pecho, figuras junto a la cama. Pero había algo que no podía encontrar. Nadie describía exactamente lo que yo veía, y entonces recordé algo. Una semana antes de que empezaran las parálisis, había visto a mi madrastra entrar en una habitación que casi nunca usábamos. Era un pequeño cuarto donde guardábamos cosas viejas. La puerta estaba cerrada. Yo había pasado por el pasillo y escuché que estaba hablando. Pensé que estaba hablando por teléfono, pero no. Cuando me acerqué, la escuché decir mi nombre. Abrí la puerta. Ella estaba sola, y sobre una mesa había varias cosas que nunca había visto antes. Un vaso con agua, una vela negra, un montón de hierbas secas y algo envuelto en un paño oscuro. Cuando me vio, se quedó completamente quieta. Después tapó todo con el paño. ¿Qué querés? Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió que nada. Yo insistí. Ella se enojó. Me dijo que dejara de meterme donde no me llamaban. No pensé demasiado en aquello, hasta que comenzaron las parálisis. Una tarde, mientras mi madrastra estaba fuera de casa, entré nuevamente en aquella habitación. Busqué por todos lados. No encontré las velas, ni las hierbas, pero encontré algo debajo de una caja, un papel doblado. Lo abrí. Había algo escrito a mano. Era mi nombre completo. Debajo había una fecha, la fecha en que había comenzado a tener las parálisis. Y debajo de eso había una frase. No pude entender todas las palabras, pero reconocí una. Dormir. Sentí un frío terrible. Guardé el papel en mi bolsillo. Esa noche tuve otra parálisis, pero esta vez la criatura no estaba al lado de la cama. Estaba sentada en una silla, la silla que estaba frente a mi escritorio. Me miraba. Yo podía distinguir cada detalle de su cara: la piel, los ojos negros, los dientes, el cabello, las uñas, todo. Entonces hizo algo que nunca había hecho. Se puso de pie y caminó hacia mí. Un paso, 2, 3. Se detuvo junto a mi cama. Estiró una mano. Sus dedos quedaron a pocos centímetros de mi cara. Y entonces escuché algo. No venía de la criatura. Venía del pasillo. Era la voz de mi madrastra. Estaba diciendo algo. Todavía no. La criatura se quedó inmóvil. Después giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Y yo también escuché lo siguiente. Mi madrastra estaba rezando. No reconocí las palabras, pero eran palabras que nunca había escuchado antes. La criatura retrocedió. Después salió de mi habitación y desapareció. Desperté. Me levanté de la cama y fui hasta el pasillo. Mi madrastra estaba de pie frente a la puerta de mi habitación. Cuando me vio, se quedó blanca. ¿Qué haces despierto? No respondí. Solo le pregunté, ¿qué me hiciste? Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Después ella comenzó a llorar. Pero no fue una reacción de culpa, fue miedo. No sabes con qué te estás metiendo, me dijo. Entonces le pregunté directamente si había hecho algo para que yo tuviera esas cosas. Me miró fijamente y dijo, yo solamente quería que te fueras. Esa frase todavía la recuerdo perfectamente. No dijo que no dijo que estaba loca, no dijo que yo estaba imaginando cosas.
dijo que quería que me fuera. Después cerró la puerta de su habitación. Mi padre no me creyó cuando se lo conté. Pensó que estábamos teniendo otra pelea. Yo ya no podía seguir viviendo allí. Pero antes de que pudiera irme, las cosas empeoraron. Las parálisis comenzaron a ocurrir todas las noches, después 2 veces por noche. Y finalmente dejaron de ser solamente durante el sueño. Empecé a tener miedo de cerrar los ojos. Dormía sentado, con la televisión encendida, con las luces prendidas. A veces pasaba toda la noche despierto. Y cuando finalmente me vencía el sueño, ella aparecía. Solo que ahora ya no esperaba al pie de la cama. Se acercaba directamente. Una madrugada desperté paralizado. La criatura estaba sentada sobre mi pecho. Podía sentir su peso. Podía sentir el frío de sus manos. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía. Y por primera vez pude ver algo dentro de sus ojos. No eran completamente negros. Había algo moviéndose allí, como una sombra dentro de otra sombra. Entonces abrió la boca y me habló, pero no dijo mi nombre. Dijo: Ella me dejó entrar. En ese momento pude mover un dedo, después la mano. La criatura se levantó, retrocedió hasta la puerta y antes de desaparecer, señaló hacia el pasillo. Me desperté completamente. Mi puerta estaba abierta y en el suelo, justo frente a mi habitación, había un rastro de tierra, el mismo que había encontrado semanas atrás. Al día siguiente tomé una decisión. Me iba a ir de esa casa. No sabía dónde, no sabía con quién. No me importaba. Solo quería dormir una noche sin tener que preguntarme qué iba a encontrar al cerrar los ojos. Mi padre terminó aceptando que me fuera a vivir durante un tiempo con un familiar. La mudanza fue rápida. No me despedí de mi madrastra. Cuando salí de la casa con mis cosas, la vi parada detrás de una ventana. Me observaba. No parecía enojada, parecía aterrada. Y justo antes de subir al auto, hizo algo que todavía no puedo olvidar. Levantó una mano, como si quisiera advertirme de algo. Yo pensé que estaba intentando decirme adiós. Ahora creo que estaba tratando de decirme que no me fuera. Porque durante los primeros días lejos de aquella casa, las parálisis continuaron. La criatura todavía aparecía, pero había algo diferente. Ya no estaba al lado de mi cama, estaba más lejos, como si estuviera perdiendo fuerza. Pasó una semana, después 2, y una madrugada ocurrió algo que no había sucedido en meses. Me desperté. Podía moverme. No había nadie en la habitación, no había pasos, no había susurros, no había criatura. Por primera vez pude dormir toda la noche. Pensé que finalmente había terminado. Pero esa misma mañana recibí una llamada de mi padre. Su voz era extraña. Me preguntó si estaba sentado. Le dije que sí. Entonces guardó silencio durante unos segundos y me dijo: necesito que vengas. ¿Por qué? Mi padre respiró profundamente. Tu madrastra murió esta madrugada. No supe qué responder. Miré hacia la ventana. Afuera todavía estaba oscuro. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no había sentido desde que todo comenzó. Miedo. Porque entendí que la noche en que ella murió fue también la primera noche en que la criatura dejó de venir a buscarme. No fui inmediatamente. Me quedé sentado en la cama, mirando el teléfono. Mi padre seguía hablando del otro lado, pero durante unos segundos dejé de escucharlo. Solo podía pensar en una cosa. La última vez que había visto a mi madrastra, estaba parada detrás de aquella ventana. Me había mirado con una expresión que, en ese momento, interpreté como enojo. Ahora entendía que era miedo. Mi padre me explicó que la habían encontrado en su habitación. Había muerto mientras dormía. Los médicos todavía no sabían exactamente qué había ocurrido. No había señales de violencia.
No había nada extraño en la habitación. Simplemente no despertó. Yo no le conté lo que había ocurrido conmigo esa misma noche. Tampoco le dije que, por primera vez en meses, había dormido sin tener una parálisis. No sabía cómo explicarlo sin parecer completamente loco, pero había algo que necesitaba comprobar. Volví a la casa unos días después. Mi padre estaba destrozado. Mi hermana permanecía en silencio. La casa parecía distinta, más grande, más vacía y, por alguna razón, mucho más fría. Entré a mi antigua habitación. Todo seguía casi igual. El escritorio, la cama, la silla, incluso la pequeña marca en la pared que había hecho cuando golpeé una vez contra ella durante una de las parálisis. Me quedé parado en el centro de la habitación. Esperé. No ocurrió nada. Esa noche me quedé en la casa, no porque quisiera. Mi padre me pidió que acompañara a mi hermana. Acepté. Dormí en mi antigua habitación. Y esa fue la primera noche, después de meses, en la que no tuve miedo de cerrar los ojos. Dormí profundamente. Cuando desperté, eran casi las 9 de la mañana. Había dormido de corrido. No había criatura. No había voces. No había pasos. Por un instante pensé que quizás todo había terminado realmente, hasta que encontré algo debajo de la cama. Era una caja pequeña. No recordaba haberla visto antes. La saqué. Estaba cerrada con una cuerda. Dentro había varias cosas: fotografías viejas, unas velas consumidas, un pequeño frasco vacío y varios papeles doblados. Al principio pensé en dejarlos, pero entonces reconocí la letra. Era la letra de mi madrastra. Me senté en el suelo. Comencé a leer. No voy a copiar todo lo que decía. Había cosas que no entendía, nombres, fechas, palabras que parecían pertenecer a algún tipo de ritual. Pero había una hoja que sí pude entender. Era una especie de explicación. Mi madrastra había escrito que no quería hacerme daño físicamente. Quería que me fuera. Según ella, yo estaba destruyendo la relación que tenía con mi padre. Decía que desde que yo había llegado a cierta edad, todo se había vuelto insoportable. Las discusiones, los problemas, mi forma de contestarle, su resentimiento. Y entonces había buscado ayuda. No sé exactamente a quién. En una de las hojas mencionaba a una mujer que vivía lejos de nuestra ciudad. Alguien que, según ella, podía hacer que una persona dejara de encontrar descanso en su propia casa. Eso fue lo que hizo, pero aparentemente algo salió mal, porque en otra hoja había una frase que todavía recuerdo: desde la primera noche hay algo que viene con él. No entendí qué significaba. Seguí leyendo. Mi madrastra decía que al principio la criatura solo aparecía en mis sueños. Después comenzó a aparecer cuando yo estaba despierto. Ella también la había visto. No durante una parálisis. La había visto una noche parada en el pasillo. Y, según escribió, la criatura le había hablado. Eso explicaba muchas cosas. Explicaba por qué a veces parecía asustada. Explicaba por qué me preguntaba si había dormido bien. Y explicable aquella noche en la que le escuché decir: todavía no. No estaba hablando conmigo. Estaba hablando con aquello. Seguí leyendo. Las últimas páginas estaban escritas con una letra mucho más desordenada. Parecía que había escrito apurada. En una de ellas decía que había intentado detener el trabajo, pero no podía. La criatura ya no obedecía. Cada vez aparecía con más frecuencia y había empezado a acercarse a ella. No a mí, a ella. La última página tenía solamente unas pocas líneas. Decía: creo que entendí demasiado tarde lo que hice. Pensé que quería sacarlo de la casa, pero algo entró con él. Ahora viene por mí.
Después había una última frase. Si alguna vez desaparece de su habitación, significa que ya no me necesita. No pude seguir leyendo. Cerré la caja. Durante mucho tiempo me quedé sentado en el suelo. Entonces escuché un ruido. Un golpe. Venía del pasillo. Me levanté. Salí de la habitación. La casa estaba vacía. Mi padre había salido con mi hermana. Miré hacia el final del pasillo y la vi. La criatura estaba allí. Por primera vez desde que había salido de esa casa, volvía a verla. Pero era diferente. Estaba mucho más lejos. Casi no podía distinguirla. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Yo tampoco me moví. Entonces dio un paso hacia mí. Sentí que el corazón se me detenía. Otro paso. Y otro. Pensé que todo comenzaba nuevamente, pero no. La criatura se detuvo. Giró la cabeza hacia la habitación de mi madrastra. Después miró nuevamente hacia mí y señaló la puerta. No sé por qué lo hice. Tal vez porque durante tantos meses había estado aterrorizado de ella. Y por primera vez tuve la sensación de que no quería atacarme. Quería mostrarme algo. Caminé hasta la habitación. La puerta estaba entreabierta. Entré. Todo estaba exactamente como mi padre la había dejado. La cama, el armario, la mesa de luz. Y sobre la almohada había una fotografía. Era una foto familiar. Mi padre, mi hermana, mi madrastra y yo. Pero había algo extraño. En el fondo de la fotografía, detrás de nosotros, aparecía una figura. Una figura alta, delgada, con los brazos largos y una sonrisa imposible. Era la misma criatura. La fotografía había sido tomada años antes de que comenzaran las parálisis, mucho antes del ritual, mucho antes de que mi madrastra hiciera cualquier cosa. Ahí entendí algo. Mi madrastra no había creado a esa cosa, no la había invocado. Simplemente había encontrado una forma de abrirle la puerta. La criatura ya estaba allí. Quizás siempre había estado. Solo necesitaba que alguien le diera permiso para acercarse. Y por primera vez me pregunté algo que jamás había considerado. Si aquella cosa ya estaba allí desde antes, ¿por qué había esperado tantos años para acercarse? No tuve respuesta, pero todavía me faltaba descubrir lo peor. Durante mucho tiempo pensé que la fotografía era la respuesta, pero en realidad era una advertencia. La guardé en mi bolsillo y salí de la habitación. La criatura seguía al final del pasillo. Ya no parecía amenazante. Simplemente estaba allí, mirándome. Yo quería preguntarle qué era, por qué me había seguido, por qué aparecía durante mis parálisis, por qué había empezado a acercarse cada vez más. Pero antes de poder decir algo, desapareció. No se movió, no caminó, simplemente dejó de estar. Volví a la habitación de mi madrastra, busqué entre sus cosas, encontré más papeles. Algunos estaban escritos hacía años, mucho antes de que yo comenzara a tener problemas de sueño. En uno de ellos apareció una fecha. Era la fecha en que mi padre había conocido a mi madrastra. Debajo había una frase: ya estaba aquí. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Después encontré otra hoja. Esta vez hablaba de mí. Mi madrastra había escrito que desde el primer día que llegué a aquella casa había algo que parecía observarme. Al principio creyó que era imaginación. Después comenzó a escuchar ruidos en mi habitación. Golpes, pasos, respiraciones. Incluso había encontrado marcas en la pared. Nunca me dijo nada. Pensaba que yo hacía todo aquello para llamar la atención. Hasta que una noche lo vio. La misma criatura que yo había visto durante mis parálisis. Estaba parada en mi habitación, mirándome mientras dormía. Mi madrastra había escrito: está esperando que crezca. No decía para qué, no explicaba qué quería.
Solo había una frase debajo: él todavía no puede verla despierto. Eso me hizo recordar algo. Yo había visto a la criatura mucho antes de las parálisis, pero no podía recordarlo, o eso creía. De repente me vino a la cabeza un recuerdo de cuando era chico. Yo tenía unos 8 años. Estaba jugando en el patio. Era de noche. Mi padre y mi madrastra estaban hablando dentro de la casa. Yo miré hacia una ventana y vi una figura parada detrás del vidrio. Una figura muy alta. Pensé que era mi padre, pero cuando levanté la mano para saludarla, la figura hizo lo mismo. Después sonrió. Yo entré corriendo. Mi padre me preguntó qué había pasado. Le dije que había alguien en la ventana. Él salió a revisar. No encontró a nadie. Durante años pensé que había sido un recuerdo inventado. Ahora entendía que no. La criatura llevaba años observándome, mucho antes de que mi madrastra hiciera aquel trabajo. Ella no la había creado, ni siquiera la había traído. Solo había conseguido que pudiera acercarse. Y quizás eso explicaba por qué el ritual había salido mal. Mi madrastra quería que algo me atormentara hasta que abandonara la casa. Pero la criatura no estaba interesada en hacerme ir. Estaba interesada en mí. No sabía por qué, y nunca encontré una respuesta. Después de aquello, regresé a vivir con mi padre y mi hermana. Las parálisis desaparecieron completamente. Nunca más volví a ver a la criatura mientras dormía. Pasaron los años. Intenté seguir adelante. Casi lo conseguí. Pero hay algo que todavía me acompaña. Cuando estoy muy cansado y estoy a punto de dormirme, algunas veces siento esa sensación, ese peso en el pecho, esa certeza de que hay alguien parado cerca. Entonces abro los ojos. Siempre hay oscuridad, siempre estoy solo, y durante unos segundos espero verla, pero nunca aparece. Pero un día encontré nuevamente la fotografía. Había quedado guardada entre mis cosas. La miré durante varios minutos. La figura seguía allí. Entonces hice algo que nunca había hecho. Amplié la fotografía y descubrí algo. La criatura no estaba mirando la cámara. Tampoco estaba mirando a mi madrastra. Estaba mirándome a mí. Eso ya era extraño. Pero había algo peor. La fotografía había sido tomada cuando yo tenía aproximadamente 8 años. La criatura estaba parada detrás de nosotros, a varios metros, pero al ampliar la imagen pude ver el suelo, y allí había una sombra, la sombra de la criatura. El problema es que estaba proyectada en dirección contraria a la luz. Desde entonces tengo una pregunta que no puedo responder. Si aquella cosa ya estaba detrás de mí cuando yo era un niño, ¿por qué esperó tantos años para acercarse? Y hay otra cosa que nunca le conté a mi padre. La noche en que murió mi madrastra, justo antes de recibir su llamada, desperté completamente paralizado. Pero esta vez la criatura no estaba frente a mí. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, mirando hacia afuera. Pensé que finalmente había venido por mí, pero entonces giró lentamente la cabeza y me miró. No sonrió, no se acercó. Solo levantó un dedo y señaló hacia la oscuridad que había detrás de la ventana. Después desapareció. Fue entonces cuando pude moverme, y cuando encendí la luz, encontré algo escrito sobre el vidrio. No estaba escrito desde afuera, estaba escrito desde adentro. Solo decía: ya terminó. Durante años pensé que esas palabras significaban que el trabajo de brujería había terminado, que la muerte de mi madrastra había puesto fin a todo. Pero ahora no estoy tan seguro, porque luego de unas noches estaba nuevamente en aquella casa. Yo era adolescente, estaba acostado en mi antigua habitación. No podía moverme. La puerta estaba abierta y al final del pasillo estaba la criatura, exactamente como la recuerdo, pálida, delgada, con aquellos ojos negros.
Pero esta vez no caminó hacia mí. Se quedó quieta. Y detrás de ella apareció alguien más. Era mi madrastra. Estaba parada en silencio. Me miró. Después miró a la criatura y comenzó a retroceder. La criatura avanzó hacia ella. Mi madrastra gritó y entonces desperté. Estaba completamente despierto. Podía moverme. Pero había alguien sentado en la silla frente a mi cama. No era la criatura. Era mi madrastra. Tenía el mismo rostro que el día que murió. Me miró durante unos segundos y antes de desaparecer, dijo algo que no había escuchado desde aquella casa. Algo que me hizo entender que quizás nunca fui yo el objetivo. Perdóname por haberte abierto la puerta. Desde aquella noche no volví a dormir tranquilo. No sé si alguien va a creerme. Tampoco necesito que lo hagan. Solo quiero dejar constancia de algo. Si alguna vez alguien les dice que puede hacer un trabajo para que otra persona pierda el sueño, que puede maldecir una casa o que puede hacer que alguien se vaya, no lo hagan. Porque uno nunca sabe qué puede estar esperando del otro lado. Y hasta acá llegamos con el relato de hoy. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Y sobre todo, que haya logrado dejarles esa sensación incómoda que queda cuando una historia termina. Pero algunas preguntas siguen dando vueltas. Si ustedes también tienen una historia que quieran compartir, pueden enviármela a paradigmaticooficial@gmail.com. No necesitan ser escritores. No importa si la historia es larga, corta, extraña o difícil de explicar. Si alguna vez vivieron algo que todavía no pueden entender, quiero leerlo. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en Instagram para estar al tanto de los próximos relatos. Yo los dejo por hoy. Nos encontraremos la próxima semana con una nueva historia. Hasta entonces, yo soy Paradigmático H.